¿Qué se esconde en las sombras de una nación vibrante y llena de vida? ¿Qué secretos oscuros laten bajo el ritmo de la cumbia y el aroma del café? Colombia, una tierra de resiliencia y belleza sobrecogedora, también es escenario de historias que quiebran el alma. Relatos que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. En los últimos meses, entre 2024 y 2025, varios crímenes han sacudido al país hasta sus cimientos. No son simples estadísticas en un noticiero, son nombres, rostros, sueños truncados y familias destrozadas. Son historias que nos obligan a preguntarnos, ¿conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿Qué precio tiene una vida humana? A veces, lamentablemente, parece que el valor de la existencia se mide en la cantidad de dinero que se puede obtener de ella, o se extingue por la falta del mismo. Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy no vamos a contar ficción, vamos a adentrarnos en los expedientes reales, en los detalles escalofriantes y en el doloroso eco de 5 de los crímenes más impactantes que han conmocionado a Colombia recientemente. Analizaremos los hechos, las investigaciones y el impacto que dejaron en la sociedad. Historias donde la confianza fue traicionada, donde la codicia por el patrimonio ajeno cegó la razón y donde la violencia estalló de la forma más brutal e inesperada. Antes de sumergirnos en esta oscuridad, te pido que te suscribas a El Relator Oscuro y actives la campanita. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir investigando y relatando estas historias con el respeto y la profundidad que merecen. Es la única forma de asegurar que estas voces no sean olvidadas. Ahora prepárense, apaguen las luces y agudicen sus sentidos, porque la realidad que estamos a punto de explorar es más aterradora que cualquier pesadilla. Nuestro viaje comienza en Medellín, con una maleta que escondía un secreto macabro. Nuestro primer caso nos lleva a los primeros días de 2024, a la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Un lugar que, detrás de su fachada de innovación y turismo, escondió una historia de horror que comenzó como un reencuentro romántico y terminó en una maleta. La víctima, Isabela Mesa Sánchez, de solo 19 años, una joven madre, descrita por su familia como alegre y llena de vida, que residía en México junto a su madre y su pequeño hijo. Había viajado a su país natal para compartir tiempo con quien creía era el amor de su vida, invirtiendo sus ahorros y esperanzas en este viaje. Su plan era pasar unas semanas con su pareja antes de regresar a su vida en el extranjero, una vida que estaba construyendo con esfuerzo. Su comunicación con su madre era constante, una línea de vida que, trágicamente, pronto se cortaría. El hombre con el que se encontró era Sebastián Villegas, un soldado activo del Batallón de Ingenieros para el combate N-DRU 4, General Pedro Nel Ospina. Un hombre que, por su uniforme, representaba honor, disciplina y protección. La figura de un soldado inspira confianza, se le entrena para defender a los ciudadanos, no para convertirse en su verdugo. Esta dualidad hace que su crimen sea aún más perturbador. Villegas e Isabella mantenían una relación a distancia, y este encuentro era crucial para ellos. Sin embargo, bajo la superficie de las promesas de amor, se escondía una personalidad controladora y violenta que estaba a punto de explotar. La investigación revelaría más tarde que la dinámica de la relación ya mostraba signos de abuso psicológico, un control que se intensificó dramáticamente con su llegada a Colombia. La historia se destapó el domingo 28 de enero de 2024. La madre de Isabella, desde México, comenzó a sentir una angustia creciente. Los mensajes de su hija cesaron, las llamadas no entraban. Una madre sabe cuando algo anda mal. Alertó a las autoridades en Colombia, rogando que buscaran a su hija. La terrible verdad fue descubierta en una humilde vivienda del barrio 12 de octubre. Dentro de una de las habitaciones había una maleta. No era el equipaje de una viajera, sino un contenedor de pesadillas. Dentro, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Isabella. El informe forense reveló una crueldad que hiela la sangre. El cuerpo presentaba al menos 24 heridas de arma blanca. Un acto de furia desmedida, un overkill, que en criminología
denota una ira extrema por parte del agresor. La investigación apuntó rápidamente a Sebastián Villegas. La pregunta era, ¿por qué? Todo indica que una violenta discusión por celos fue el detonante. En estas dinámicas de control, el poder se manifiesta de muchas formas, y el control sobre los recursos económicos es una de las más comunes. Aislar a la víctima financieramente es una táctica para asegurar que no tenga escapatoria, sin el dinero para huir del peligro. Tras cometer el crimen, Villegas huyó, pero horas después se presentó en su batallón. No para entregarse por remordimiento, sino para confesarle a un superior. «Mi mujer está muerta, yo la maté», fueron las palabras que sellaron su destino, dichas con una frialdad que horrorizó a sus propios compañeros. La noticia cayó como una bomba. El hashtag Ni una menos resonó con furia. Colectivos feministas organizaron marchas, exigiendo justicia para Isabella y un fin a la plaga del feminicidio. La ley colombiana contempla el feminicidio agravado con penas de hasta 50 años de cárcel, y el hecho de que Villegas fuera un militar activo añadió una capa de indignación institucional. Mientras la familia de Isabella enfrentaba el doloroso y costoso proceso de repatriar su cuerpo, el proceso judicial contra Villegas comenzó. A pesar de su confesión inicial, en las audiencias no aceptó los cargos, una estrategia legal que solo prolonga la agonía de una familia que ya ha pagado el precio más alto. De la violencia de género que le robó el futuro a Isabella, nuestra crónica de horror nos traslada ahora a las afueras de la capital, Bogotá. Dejamos el ruido de la ciudad para entrar en un silencio rural en la localidad de Usme, un silencio que se vio quebrado por la ausencia más dolorosa de todas. Este es un caso que ataca la fibra más sensible de cualquier sociedad, la vulnerabilidad de un niño inocente. El martes 6 de febrero de 2024, en la vereda Curubital, Dylan Santiago Castro, de apenas 2 años, desapareció. Su madre, una joven de 19 años, dio un relato inicial que parecía sacado de la peor pesadilla de cualquier padre. El niño jugaba en la cocina de su humilde casa. Ella se ausentó por un instante para realizar una tarea y, al volver, Dylan ya no estaba. El corazón de la finca, usualmente lleno de sus risas, quedó en un silencio sepulcral. Comenzó así una búsqueda desesperada y masiva. La comunidad local, la policía, los bomberos, la defensa civil y unidades especializadas como el Gaula y la SIJIN se volcaron a la zona. Más de 150 personas peinaron cada centímetro de la escarpada y boscosa área. Se usaron drones con cámaras térmicas, perros de rastreo que olfateaban incansablemente. Cada hora de búsqueda representaba una enorme inversión de capital humano y logístico. La angustia se transmitía en vivo por los noticieros nacionales. Durante 4 largos y agónicos días, la esperanza se aferraba a la teoría de un accidente. Quizás el pequeño se había desorientado, quizás había caído, pero la verdad era infinitamente más siniestra. El sábado 10 de febrero, un trabajador de la finca encontró el cuerpo de Dylan en un cultivo de papas, a menos de 1 kilómetro de su casa. La conmoción fue inmediata, pero el hallazgo solo profundizó el misterio. ¿Cómo llegó hasta allí? La zona, supuestamente, ya había sido rastreada varias veces. El punto de quiebre, el momento que transformó la tragedia en horror puro, llegó con el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal. La necropsia fue contundente. Dylan Santiago no murió por causas naturales ni por un golpe. La causa de la muerte fue asfixia mecánica. Alguien le había quitado la vida intencionadamente. La investigación dio un giro de 180 grados, de una desaparición a un homicidio agravado. Las sospechas, dolorosamente, recayeron sobre el círculo más íntimo. Se investigó el entorno familiar, las relaciones entre la madre y el padre del niño, Marlon Castro, quienes estaban separados. Se exploró la precaria situación financiera de la familia, buscando un motivo, por irracional que fuera. Las inconsistencias en las declaraciones de los padres y la naturaleza del crimen llevaron a la fiscalía a centrarse en ellos. La verdad, cuando salió a la luz, fue un golpe devastador. El 16 de febrero, Marlon Castro, el propio padre del niño,
Fue capturado como principal sospechoso. Las pruebas de la fiscalía, incluyendo análisis técnicos y testimonios, lo señalaban directamente. Se reveló que el niño, en su corta vida, ya había sido víctima de maltrato. Su muerte no fue un acto impulsivo, sino la culminación de un ciclo de violencia silenciada. El hombre que debía ser su máximo protector se convirtió en su asesino. El filicidio, el asesinato de un hijo, es un crimen que desgarra el tejido social. El caso de Dylan obligó a Colombia a debatir sobre la violencia intrafamiliar y la efectividad de los sistemas de protección infantil como el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La tragedia de este pequeño, cuya vida fue truncada por la persona que se la dio, dejó una pregunta en el aire. ¿Cuántos otros niños sufren en silencio, detrás de puertas cerradas, en hogares donde el amor se ha convertido en violencia? Hacemos una breve pausa en nuestro oscuro relato. Las historias que estamos explorando son un recordatorio brutal de la fragilidad humana. Son difíciles de contar y sabemos, difíciles de escuchar. Pero es fundamental hacerlo para no olvidar a las víctimas y para entender las sombras que acechan en nuestra sociedad. El trabajo de investigación, guión y producción de cada video que hacemos aquí, en El Relator Oscuro, requiere una considerable inversión de tiempo y recursos. Si valoras este espacio y crees en la importancia de arrojar luz sobre estos casos, te pedimos que consideres apoyarnos. Un like, un comentario o compartir este video en tus redes sociales nos ayuda a crecer y a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Tu apoyo es el combustible que nos permite continuar. Gracias por acompañarnos. Ahora, volvemos a la oscuridad. En las profundidades de la Amazonía colombiana, a orillas del río Putumayo, la vida transcurre a otro ritmo. Aquí, en la vereda de Alto Remanso, las comunidades campesinas e indígenas viven de la tierra y el agua, en un frágil equilibrio con la naturaleza y las sombras de un conflicto que se niega a desaparecer. Pero el 28 de marzo de 2022, este equilibrio se rompió para siempre. Era el final de un bazar comunitario, 3 días de fiesta que reunieron a familias de Colombia, Ecuador y Perú. En la mañana del lunes, unas 50 personas, muchas de ellas agotadas y algunas aún ebrias, esperaban un sancocho para el desenguayabe, la cura para la resaca. No era un campamento guerrillero, era una escena inequívocamente civil, un momento de vulnerabilidad comunitaria. A las 7 de la mañana, el infierno se desató. La Operación Malón 5 del ejército colombiano cayó sobre ellos por aire, agua y tierra. Soldados vestidos de negro abrieron fuego indiscriminadamente. La fiscalía revelaría después que las tropas dispararon más de 1.6 cartuchos. El gobierno del entonces presidente Iván Duque lo celebró como un golpe contundente contra disidentes de las FARC. Pero la verdad era otra. Era una masacre. 11 civiles fueron asesinados. No eran combatientes. Pablo Panduro Coquinche, conocido como Pantalón, no era un guerrillero. Era el gobernador electo del resguardo indígena Quichua, un líder espiritual y el médico tradicional de su gente. Divier Hernández era el presidente de la Junta de Acción Comunal, el pilar de la organización civil del pueblo. Su esposa, Ana María Sarrias, estaba embarazada. Testigos vieron cómo caían bajo las balas, un golpe directo al tejido social de la comunidad. Brian Santiago Pama tenía solo 16 años. Su padre, Rodolfo, lo había llevado al campo para protegerlo de la pandemia en la ciudad. Fue asesinado mientras, según testigos, intentaba ayudar a un herido. La historia oficial se derrumbó gracias a la prensa independiente y a las investigaciones judiciales. Las pruebas apuntaban a una manipulación sistemática de la escena del crimen, cuerpos arrastrados, fusiles plantados sobre las manos de los muertos para simular un combate. Una práctica siniestra que recordaba el escándalo de los falsos positivos, donde miles de civiles fueron asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros para inflar cifras. La escena fue contaminada antes de que llegaran los investigadores, con la presencia de altos generales del ejército, en lo que los abogados de las víctimas interpretaron como un intento de controlar la narrativa desde el inicio. La justicia,
ha sido un laberinto. 25 militares, incluyendo un coronel, un capitán y un teniente, fueron imputados por homicidio en persona protegida. El caso fue asignado a la justicia ordinaria, una victoria para las víctimas que temían la parcialidad de la justicia militar. Sin embargo, la impunidad persiste. Al menos 5 de los soldados acusados han huido del país, convirtiéndose en prófugos. Los sobrevivientes que se atrevieron a hablar, como Rodolfo Pama, han enfrentado amenazas constantes. El caso de Alto Remanso no es solo una tragedia local, es un síntoma de una patología institucional que perdura. Demuestra cómo, bajo el pretexto de la seguridad, el Estado puede convertirse en el perpetrador, deshumanizando a sus propios ciudadanos y borrando la línea entre proteger y destruir. La lucha por la justicia para estas 11 vidas es una lucha por la verdad y la rendición de cuentas en una Colombia que aún batalla por una paz completa y real. De las trampas para turistas, nuestra investigación nos lleva ahora a pocos kilómetros, al opulento municipio de Envigado. Nos adentramos en el mundo del entretenimiento, un universo donde el éxito y la fama pueden atraer no solo admiradores, sino también la envidia y la traición más letal. Nuestro cuarto caso nos lleva a una exclusiva propiedad en Las Palmas, un lugar que se convirtió en la escena de un doble homicidio que sacudió a la industria musical. Las víctimas fueron Daniel Alejandro Velázquez, Dr. Velázquez, de 40 años, y su pareja, Astrid Sofía Riascos, de 23. Dr. Velázquez era un exitoso productor y empresario, conocido por ser el cerebro detrás de los inicios de estrellas como Blessd y por haber trabajado con Maluma. Había construido un considerable patrimonio a través de su talento. Astrid Sofía, por su parte, era una joven con sus propios sueños, cuya vida fue cortada de raíz simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La madrugada del sábado 8 de junio de 2024, esa historia de éxito tuvo un final brutal. En una habitación de juegos de la lujosa casa, fue encontrado el cuerpo de Velázquez con un disparo en la cabeza. En otra habitación, sobre una cama, yacía sin vida Astrid Sofía. Quien alertó a las autoridades fue el tío del productor. Había estado bebiendo con Velázquez y con el mayordomo de la finca, Julián Alberto Quintero Agudelo. La historia inicial de Quintero, quien se presentó como testigo, estaba llena de inconsistencias y rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. La presión de la investigación lo hizo colapsar y confesar un crimen nacido de la traición. El detonante, según la escalofriante confesión de Quintero a la fiscalía, no fue un robo, sino una mezcla tóxica de alcohol, orgullo herido y, en el fondo, dinero. Durante la borrachera, Dr. Velázquez le habría dicho a Quintero, quien además era familiar lejano, que no quería ver más a su familia en la propiedad, algo que el mayordomo interpretó como un despido y una humillación. Sintió que su fuente de ingresos y su estatus estaban siendo amenazados. Cegado por la ira, tomó un arma de fuego y le disparó a Velázquez en la cabeza. El horror no terminó ahí. Astrid Sofía lo había visto todo. Era la única testigo. Quintero, en un acto de crueldad calculadora para asegurar su impunidad, fue a la habitación donde ella se escondía y le quitó la vida también. La mató a sangre fría para silenciarla. El caso es un doloroso estudio sobre la traición en el círculo más íntimo. Dr. Velázquez le había dado a Quintero un trabajo, confianza y acceso a su hogar, el epicentro de su vida y de su capital. Fue esa misma persona quien le arrebató todo. La noticia devastó a la comunidad musical. Artistas como J Balvin y Maluma expresaron su dolor y consternación. El doble homicidio se convirtió en una advertencia sombría sobre cómo las relaciones de poder y la dependencia económica pueden corromperse. La fiscalía imputó a Quintero cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo y porte ilegal de armas. Su propia confesión es la prueba reina de una noche de horror donde 2 vidas fueron borradas del mapa, no por un enemigo, sino por alguien que se sentaba a su misma mesa. El 4 de abril de 2025, en Bello, Antioquia, la crueldad se hizo viral.
Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, fue torturada. Le rompieron los brazos y las piernas y, aún con vida, la arrojaron a la quebrada La García. Su agonía, su lucha por respirar en el agua turbia, no fue auxiliada. Fue filmada. El video de sus últimos momentos se difundió por TikTok, convirtiendo su sufrimiento en un espectáculo macabro. Cuando los bomberos la rescataron, su madre, Sandra, intentó preguntarle quiénes habían sido sus agresores, pero Sara, con un pulmón perforado, solo podía pedir agua. Murió al día siguiente en el hospital, tras 2 paros cardíacos, sin poder nombrar a sus asesinos. Su muerte no fue solo un asesinato, fue una exhibición pública de poder y deshumanización. Pero Sara no era solo su muerte. Era una mujer de fe profunda que soñaba con comprarle una casa a su madre. Había luchado contra la adicción y la pobreza, pero también había encontrado la fuerza para volver a estudiar y graduarse de bachiller en 2019. En sus diarios agradecía por la vida, pero también expresaba un miedo premonitorio: que sean defraudados y humillados los que desean mi muerte. La indignación pública, impulsada por el video, forzó una respuesta. Se ofreció una recompensa y la investigación apuntó a Los Mesa, un grupo criminal local. 2 sospechosos, alias Teta y alias Chucky, fueron capturados. Pero entonces comenzó otra batalla, la del motivo. Las autoridades locales sugirieron un tema de control social del grupo criminal, intentando separar el crimen de la identidad de género de Sara. Sin embargo, activistas y el abogado de la familia lo tienen claro: fue un transfeminicidio, un crimen de odio. La verdad es que ambos motivos se entrelazan. El control territorial de la banda se ejerce a través de la limpieza social, eliminando a quienes consideran indeseables. El odio transfobo proporcionó la justificación y la brutalidad del método. El asesinato de Sara Millerey es el ejemplo más trágico de lo que activistas llaman las 3 muertes de las mujeres trans en Colombia. La primera es la muerte social, la exclusión familiar, educativa y laboral que las empuja a la vulnerabilidad. La segunda es la muerte física, marcada por una crueldad extrema que busca aterrorizar a toda una comunidad. La tercera es la muerte institucional, la revictimización por parte de un sistema que, en un principio, se refirió a ella con su nombre masculino y que aún debate si reconocer el odio como el motor del crimen. Paradójicamente, la misma tecnología usada para aterrorizar se convirtió en una herramienta para la movilización. El video viral generó protestas en Colombia y el mundo exigiendo justicia. El caso de Sara Millerey expone una sociedad enferma, donde la indiferencia puede ser tan letal como el odio. Su historia no es solo la crónica de un asesinato, sino un espejo de la violencia sistémica que enfrentan las personas trans y un llamado urgente a reconocer que todas las vidas merecen ser vividas con dignidad y protegidas con la misma fuerza. Isabella, Dylan, las víctimas de Alto Remanso, el Dr. Velázquez y su novia, Sara Millerey. 5 historias, 5 cicatrices profundas y distintas en el alma de Colombia. Hemos viajado del feminicidio íntimo y brutal a manos de un soldado, al asesinato inexplicable de un niño inocente que nos obliga a cuestionar la seguridad del hogar. Luego, retrocedimos en el tiempo para entender el horror de una operación militar que se convirtió en una masacre de civiles, borrando la delgada línea entre protector y agresor. Nos adentramos en la traición nacida de la fama y el dinero en el círculo de confianza de un productor musical, y finalmente confrontamos el odio cristalizado en el brutal transfeminicidio de Sara Millerey, un crimen que nos grita sobre la violencia y la intolerancia que aún se anidan en nuestra sociedad. Estos casos, en su conjunto, son un espejo oscuro. Nos muestran la facilidad con la que la vida puede ser arrebatada por celos, por órdenes equivocadas, por codicia o por puro prejuicio. El poder, el dinero, la intolerancia, a menudo son el motor silencioso detrás de la violencia más explícita. Detrás de cada expediente hay un costo inmenso para el Estado, pero ese costo es nada comparado con el precio que pagan las familias de las víctimas, un dolor que ninguna condena puede reparar por completo. Aquí, en El Relator Oscuro, creemos que contar estas historias
es un acto de memoria. Es nuestra forma de asegurarnos de que estas vidas no se conviertan en una simple estadística. Es un llamado a la reflexión y a la vigilancia, porque la oscuridad, como hemos visto hoy, puede tomar muchas formas y estar mucho más cerca de lo que pensamos. Y has llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo y tu respeto. Suscríbete a El Relator Oscuro para más crónicas desde las sombras. Déjanos un like si crees que estas historias deben ser contadas y, con el debido respeto, comenta qué caso te impactó más. Cuidémonos allá afuera. Hasta la próxima crónica.